Buenas chicos, chicas, hoy venimos con un problema de selectividad. Este en concreto fue el problema 3 de la opción A, este septiembre de 2020. Vamos a analizarlo por partes y vamos a ver qué nos piden. Nos dan una función. Nos piden en el apartado A calcular su dominio y sus asíntotas. En el apartado B he escrito monotonía, pero en el ejercicio original pide los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Y la representación gráfica. Los intervalos de crecimiento y decrecimiento al final pues son la monotonía, es decir, en qué puntos es creciente o decreciente la función. Y para la representación nosotros vamos a calcular todo lo que hemos calculado en otros ejercicios de funciones, que os dejo por aquí algunos de los enlaces por si queréis consultarlos, os serán de mucha ayuda. Y en el apartado C vamos a tener que calcular su integral y calcular el valor de la integral definida en el intervalo 2 y 3. Vamos a ir con cuidado poco a poco respondiendo a todos los apartados. Seguidme. Primer apartado para el dominio. ¿Qué pasa cuando una función es racional, es decir, es fraccionaria? Tenemos que evitar que el denominador sea 0, porque no existe ningún número partido por 0. Pero además en este denominador tenemos una raíz, por lo tanto no nos servirán, para que la raíz sea válida, ningún valor de x al cuadrado menos 1 que nos devuelva un número negativo. Entonces, a fin de cuentas, no nos sirve ningún valor negativo ni tampoco nos sirve el 0. Por lo tanto, escribimos que x al cuadrado menos 1 tiene que ser mayor que 0. Y ahora vamos a analizar los signos de esta expresión. X al cuadrado menos 1 es como si escribiésemos x más 1 por x menos 1 y por lo tanto los ceros de esta función están en menos 1 o en 1, porque igualaríamos x más 1 igual a 0 y despejamos x igual a menos 1, y de aquí al revés, x menos 1 igual a 0, de donde x es igual a más 1. Por lo tanto, estudiamos estos puntos. Escribimos en la recta el menos 1 y el 1 ordenados. Nos damos cuenta de que x al cuadrado menos 1 en realidad es una parábola. X al cuadrado tiene signo positivo, por lo tanto será una parábola cóncava o carita feliz. Y observamos que aquí tenemos números positivos a estos dos laditos y que aquí la parábola toma valores negativos. Por lo tanto, ¿cuál será el dominio de nuestra función? Estos valores positivos sin tocar estos puntos de aquí, porque aquí la función se hace 0 y algo partido por 0 no existe. Si bien la raíz de 0 sí que existe, x partido por 0 no existirá, por lo tanto no lo tenemos que coger en el dominio. Y el dominio será, el dominio de f de x serán todos los reales que pertenecen al intervalo comprendido entre menos infinito y menos 1 y 1 y más infinito. No cogemos ninguno de los extremos, no se coge nada. Intervalo abierto. Y ya hemos contestado al primer apartado. Ahora para contestar al segundo tendremos que analizar la situación. Nos piden las asíntotas. Para estudiar las asíntotas verticales, en primer lugar, observamos los valores que hacen 0 el denominador. En este caso hemos dicho que eran más y menos 1. Entonces deberíamos estudiar el límite de f de x cuando la x tiende a 1 por la izquierda, el límite de f de x cuando la x tiende a 1 por la derecha, el límite de f de x cuando la x tiende a menos 1 por la izquierda y el límite de f de x cuando la x tiende a menos 1 por la derecha. Pero ojo, si nos representamos lo que teníamos antes, hemos dicho que por aquí no hay función, no existe, por lo tanto no tendrá sentido estudiar alguno de los límites. ¿Cuáles? Pues fijaos que no existirá el límite cuando vamos hacia menos 1 por la derecha, ni el límite cuando vamos hacia más 1 por la izquierda. Por lo tanto, este no existirá y menos 1 por la derecha tampoco. Vamos a estudiar los otros dos que nos quedan. Entonces nos quedamos con estos de aquí. Si yo sustituyo la x por el valor del límite, me quedaría menos 1 partido raíz de menos 1 al cuadrado menos 1.
Esto sería menos 1 partido por 0 y esto se me iría hacia menos infinito. ¿Por qué hacia menos infinito? Se podría discutir así o también se podría discutir porque si yo vengo al menos 1 por la izquierda, vengo desde el menos 1,00001. Si esto lo elevo al cuadrado y le resto 1, me queda un número ciertamente positivo. Por lo tanto, si me queda negativo en el numerador y positivo en el denominador, menos por más me quedará menos infinito. Por lo tanto, ya puedo asegurar que existe una asíntota vertical en x igual a menos 1 por la izquierda. Ahora haríamos lo mismo. Esto se nos va más 1 partido la raíz de 1 por la derecha viene también del más 1,0001. Eso elevado al cuadrado es ciertamente mayor que ese 1 de ahí, por lo tanto esto daría ciertamente positivo. Nos daría en realidad 1 al cuadrado menos 1, 0. Pero también podemos decir que nos da positivo arriba y un número ciertamente positivo abajo, por lo tanto se nos va a ir hacia más infinito. Podemos asegurar entonces también que existe una asíntota vertical en x igual a 1 por la derecha. Esta información será muy importante para luego representar. Ahora estudiaremos las asíntotas horizontales. Oblicuas en este caso no hay, porque para que exista oblicua el grado del numerador tiene que ser un grado mayor que el denominador y además no tiene que tener asíntota horizontal por norma general. En este caso vais a ver que sí que existen asíntotas horizontales. No obstante, os dejo por aquí un vídeo por si queréis ver un problema resuelto de selectividad también con una asíntota oblicua. Vamos a las asíntotas horizontales. Existe asíntota horizontal siempre y cuando al estudiar el límite de la función hacia menos infinito y hacia más infinito nos dé un número finito, un valor finito. Entonces, estudiamos el límite de la función cuando x se va hacia menos infinito. Vamos a hacerlo por términos dominantes. Aquí, si cogemos estos dos de aquí, la raíz con el cuadrado se me iría y se me queda como x partido por x. En este caso, tendré que ponerle como una especie de valor absoluto al denominador porque ya que está dentro de una raíz elevado al cuadrado va a darme igual si yo pongo menos 1 que más 1, menos 2 que más 2 a la x. Me va a dar igual que ponga tanto el valor negativo como el positivo. Entonces, sea, como yo tengo las x, me estoy yendo hacia menos infinito, tengo las x negativas, aquí me va a quedar un número negativo aquí me va a dar igual porque se me va a hacer positivo, por lo tanto, este valor del límite me va a dar menos 1. Tengo una asíntota horizontal en y igual a menos 1 cuando x tiende hacia menos infinito. Vamos a ver el límite de esta función cuando la x tiende hacia más infinito. Volvemos a escribirlo de la misma manera, como x partido el valor absoluto de x. ¿Por qué valor absoluto? Repito, si yo en el denominador tengo la raíz de un número al cuadrado, ese número puede ser tanto negativo como positivo, que siempre me va a quedar positivo dentro de la función. Por lo tanto, al estudiar el límite, tengo que estudiarlo como valor absoluto, porque me va a ser indiferente, me va a proporcionar el mismo valor de la función. En este caso, como me voy hacia las x positivas, es decir, van a ser mayores que 0, esto me va a dar más 1. Y digo más 1 porque el valor que tengo aquí y el que tengo aquí es igual. Entonces, vuelvo a tener una asíntota horizontal en y igual a 1 cuando la x se va hacia más infinito. Para el estudio de la monotonía, o lo que es lo mismo, los intervalos de crecimiento o decrecimiento de la función, vamos a necesitar estudiar la primera derivada y esta expresión que nos queda, igualarla a 0. Esto es por la propia definición de derivada. Os dejo por aquí otro enlace. Cuando estamos representando una función en un punto de inflexión o en un punto donde existe un máximo o un mínimo, la pendiente de la derivada, que es la recta tangente a la función en ese punto, es igual a 0 porque estamos ante una recta horizontal. Por lo tanto, si yo llego a la expresión de la primera derivada de cualquier función y lo igualo a 0, obtendré los puntos en los que la función puede presentar un máximo o un mínimo, o simplemente un cambio.
un punto peculiar o un punto a considerar en esa función. Vamos a empezar por plantear la expresión de f' de x. En este caso sería la regla de la derivada del cociente y tendríamos que hacer la primera derivada. Esta es la primera y esta es la segunda. Por lo tanto, la primera derivada es 1 por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada. Y aquí vamos a pararnos a derivar x al cuadrado menos 1. ¿Cómo podemos expresar esto? Como x menos 1, x al cuadrado menos 1 elevado a un medio. Estamos expresando una raíz en forma de potencia. De esta manera, derivarlo es muy fácil. Pasamos esto multiplicando y el exponente queda elevado a un grado menos. Por lo tanto, la derivada será un medio por x al cuadrado menos 1 elevado a un medio menos 1, que es menos un medio, y por la derivada de lo que hay dentro, que es 2x. Dicho de otra manera, esto quedaría como 2x partido raíz de x al cuadrado menos 1 por un medio, es decir, el 2 lo puedo poner ahí. Así quedaría la derivada de esta, digamos, expresión, raíz de x al cuadrado menos 1. Este 2 de aquí directamente nos lo podemos cargar. Así que ahora vamos a reescribirlo en la expresión principal. Lo hemos escrito ya simplificado y todo esto queda dividido por la segunda al cuadrado, que no es nada más y nada menos que la raíz de x al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado, que se nos va a ir la raíz. De todos modos, esto poco nos importa, porque como vamos a igualar la primera derivada a 0, esto de aquí pasará multiplicando a 0, por lo tanto se hace 0. Entonces no lo consideramos. Decir que la primera derivada es 0 es como plantear que el numerador sea igual a 0. Y entonces tenemos que encontrar los valores de x para los cuales el numerador es 0. Este sería el numerador igualado a 0. Ahora lo que podemos hacer es hacer mínimo como múltiplo. Esto pasaría multiplicando aquí porque si dividimos entre 1 pues queda raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1 que multiplica arriba raíz cuadrada de x al cuadrado menos 1, entonces queda elevado al cuadrado, menos x al cuadrado, y todo esto bajo el denominador común de x al cuadrado menos 1. En este caso podremos decir que nos queda x al cuadrado menos 1 menos x al cuadrado partido raíz de x al cuadrado menos 1, o lo que es lo mismo, menos 1, porque esto de aquí se nos va, partido raíz de x al cuadrado menos 1. Y fijaos, por dominio hemos establecido que raíz de x al cuadrado menos 1 sea siempre positivo. Y en el numerador tenemos un número negativo. Por lo tanto, podemos afirmar que f' de x va a ser siempre negativa. Por lo tanto, f de x va a ser siempre decreciente en todo su dominio. Para la representación nos va a facilitar mucho si calculamos antes los puntos de corte. Vamos a empezar por el más fácil. Ya sabemos de entrada que como la x igual a 0, que sería el punto de corte con el eje y, en el punto de corte con el eje y la x vale 0. En x igual a 0 no teníamos función porque no estaba dentro del dominio. Por lo tanto, no existe punto de corte con el eje y. Vamos a ver con el eje x. Con el eje x, la y vale 0. Entonces decimos que 0 es igual a x partido raíz de x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, esto quedaría que 0 es igual a x. Y como hemos dicho antes, no existía la función en x igual a 0. Por lo tanto, tampoco vamos a considerar un punto de corte con el eje x en este caso. Para la representación vamos a marcar la información importante. Hemos dicho que la función tenía en x igual a menos 1 una asíntota, aunque solo fuese por un lado, y que en x igual a 1 tenía otra. Y también tenemos que marcar las horizontales.
Nos ha salido que toda esta parte de aquí no estaba dentro del dominio, no hay función ahí. Nos ha salido que en menos 1 por la izquierda me voy hacia menos infinito, mientras que a 1 por la derecha me voy hacia más infinito. Nos ha salido que hacia más infinito había una asíntota horizontal cuando la i era igual a 1, y por la izquierda, es decir, cuando me voy a números muy pequeños, x hacia menos infinito, me ha salido una asíntota horizontal en i igual a menos 1. No hay punto de corte con los ejes, por lo tanto, yo creo que ya tengo clara la función. Sería algo así. Además, si os fijáis, es decreciente en todo su dominio. Es decir, para todo valor de x para el cual está definida la función o existe valor de la función. Ahora bien, ¿qué nos piden en el apartado C? Nos piden que calculemos la integral entre 2 y 3 de f de x. Eso quiere decir que nos están pidiendo el área bajo la curva comprendida entre la curva y el eje de las x y este intervalo de aquí, es decir, nos están pidiendo esta zona que estamos coloreando. Es el área bajo la curva entre la curva y el eje x, en ese intervalo que nos dicen, de 2 a 3. Vamos entonces a calcular primero el valor de esta integral, es decir, la integral de x partido raíz de x al cuadrado menos 1 derivado de x. Entonces, si os fijáis, en el denominador tengo raíz de x al cuadrado menos 1. La derivada de esto, que lo voy a necesitar conocer por la regla de la cadena, sería 2x. En el numerador casi lo tengo. Podría hacer alguna operacioncita y tendría exactamente la derivada. Yo os propongo otro método. Vamos a intentar hacerlo por un cambio de variable. ¿Qué os parece si llamamos a x al cuadrado menos 1, lo llamamos t, y por lo tanto si yo derivo esta expresión, me quedaría que derivado de t es igual a 2x por derivado de x. Entonces, fijaos que yo necesito esto para poder sustituir cómodamente. Por lo tanto, yo puedo decir que x por derivado de x en esta expresión me queda como derivado de t partido por 2. Entonces, con todo esto me voy a sustituir, y cuando sustituyo me queda que es la integral de derivado de t partido por 2 dividido entre raíz de t, porque si x al cuadrado menos 1 valía t, pues raíz de x al cuadrado menos 1 pues es raíz de t. Esto lo podemos escribir como 1/2 por la integral de derivado de t partido raíz de t. O lo que es lo mismo, 1/2 por la integral de t elevado a menos 1/2 por derivado de t. ¿Sabéis cómo se resuelven las integrales de potencia? Es decir, quedaría 1/2 por t elevado a menos 1/2 más 1 partido menos 1/2 más 1. Esto es 1/2 por t elevado a más 1/2 partido 1/2. Se nos va este 2 con este 2 de aquí y nos queda t elevado a 1/2. O lo que es lo mismo, raíz de t. ¿Cuánto valía t? X al cuadrado menos 1. Por lo tanto, la solución a nuestra integral es x al cuadrado menos 1 más cualquier constante. Y ahora solo nos queda evaluarla en el intervalo que nos piden. ¿Esto cómo se hace? Pues esto se hace con la regla de Barrow. Entonces escribimos que la integral de nuestra función entre en el intervalo 2, 3 de f de x por derivado de x va a ser igual a la integral de lo que hemos obtenido, raíz de x al cuadrado menos 1, en ese intervalo. Y esto se resuelve evaluando la expresión solución a la integral en 3 y restándole la expresión solución evaluada en 2, o lo que es lo mismo, la raíz de 3 al cuadrado menos 1 menos la raíz de 2 al cuadrado menos 1. Esto es 9 menos 1 raíz de 8 menos
4 menos 1 raíz de 3. Y esta sería la solución. Lo expresamos en unidades cuadradas porque estamos hablando de un área. Podéis dar la solución de una forma más simplificada o no, podéis dejarlo así. Y esto sería todo. No os olvidéis de suscribiros. Si os ha servido, podéis pedir en comentarios lo que necesitéis. Un like, mucho amor y cualquier cosita os leo. Nos vemos, esto es todo, en el próximo vídeo. Muchas gracias.